Pueden sentarse. Unos cuantos avisos parroquiales. Primero, felicitamos a los 33 niños que el día de ayer recibieron la primera comunión y les pedimos que nos ayuden a agradecer a Dios por esta gracia que ellos recibieron y nosotros mismos. También hoy es el domingo primero, entonces hoy después de esta misa va a haber una plática introductoria a la misa en latín y va a haber un convivio en la casa de Rayón. Ojalá que muchos puedan participar, especialmente los que vienen por primera vez o los que casi no van a los convivios. También iniciamos con las inscripciones para el nuevo ciclo de catequesis para niños. Cualquier duda, comunicarse a Casa Cristo Rey. El domingo 6 de agosto será nuestra kermés parroquial. Si estás interesado en apoyar, comunicarse a la oficina. También cada verano hacemos una invitación a considerar cómo es que contribuimos al esfuerzo de la parroquia. Qué tanto queremos que se conozca la riqueza de la misa en latín fuera de la comunidad. Y nos gustaría invitarles a todos a que consideren integrarse a algún apostolado o ser voluntarios en alguna cosa. A nosotros siempre nos faltan voluntarios, siempre nos faltan manos para todo. Entonces vamos a publicar una lista de apostolados o de oportunidades que hay para ayudar, para que todos se apunten en algo, en lo que puedan ayudar, cuando puedan ayudar, para poder hacer de este apostolado algo más grande y algo mejor. También el padre Ginan me pide que les comunique que otra vez hubo un acercamiento con la arquidiócesis, esta vez por iniciativa de los laicos, acerca del tema de las confirmaciones. Tristemente, aunque el Papa no prohibió que se hicieran las confirmaciones y que en otros lugares del mundo, incluyendo Roma, se realizan las confirmaciones de acuerdo al rito tradicional, el señor cardenal de Guadalajara no nos permitió por segundo año consecutivo celebrar el sacramento. Realmente no podemos explicar cuáles son los motivos del cardenal, nosotros también no lo entendemos, solamente podemos decir que durante el tiempo de la cristiada pasaron 3 años, cuando la Iglesia mandó cerrar los templos y los sacramentos no estaban disponibles. Tenemos que ser valientes y pacientes y tener la disposición de sufrir por la causa de Cristo y rezar mucho por las autoridades eclesiásticas. El día de hoy celebramos el 5º domingo después de Pentecostés. La epístola está tomada de la primera de San Pedro. Carísimos, estad todos unánimes en la oración, sed compasivos, amantes de la fraternidad, misericordiosos, modestos, humildes. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendecid, porque a esto habéis sido llamados a poseer como herencia la bendición. Por tanto, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y no hablen engaños sus labios. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan sus preces, pero el rostro del Señor está sobre los que hacen el mal. ¿Y quién es el que os dañará si fuereis emuladores del bien? Pero aunque padeciereis algo por la justicia, bienaventurados de vosotros. Mas no los temáis a ellos y no os conturbéis, antes santificad al Señor, a Cristo en vuestros corazones. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no abundare vuestra justicia más que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, mas el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se enojare con su hermano será reo de juicio. Y el que le llamare a su hermano raca será reo de concilio. Y el que le llamare fatuo será reo del infierno del fuego. Por tanto, si ofreceréis tu presente en el altar y te recordares allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente allí ante el altar y vete antes a reconciliarte con tu hermano, y volviendo después ofrecerás tu presente. Pueden sentarse. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un pecado que se estaba preparando el sermón y dije: la gente de aquí me conoce, nadie me va a creer lo que les voy a decir. Vamos a hablar de la ira.
La ira es un pecado muy divertido y a muchos nos gusta, pero es un pecado que está muy en contra de la naturaleza divina. La ira es una emoción que todos tenemos, que es hasta cierto punto natural. Cuando percibimos que se nos hace una injusticia o alguien más, tenemos como una especie de deseo de justicia o de venganza. La ira no siempre es mala, pero sí puede ser mala, pecaminosa, cuando el motivo por el que nos enojamos no merece que nos enojemos, o porque la expresión de nuestro enojo es desproporcionado. O sea, a lo mejor sí nos debemos enojar por algo, pero lo llevamos a una proporción que no va, o porque las consecuencias de nuestro enojo también son desproporcionadas. San Jerónimo dice que la ira es la puerta de todos los vicios. La ira trae consigo la blasfemia, la injusticia, la murmuración, el escándalo. La ira está en contra directamente de la naturaleza humana, porque nubla la razón. Nosotros como humanos somos criaturas racionales, pero la ira nubla la razón. Yo creo que a más de alguno le habrá pasado que se enoja y luego después hay como sucede algo de lo que uno no se acuerda bien, y luego después uno piensa, bueno, tal vez no tuve que haber hecho eso o haber dicho eso. O después de que nos enojamos y abrimos la boca y nos vamos de bruces, ya que estamos tranquilos pensamos, tal vez no fue muy buena idea haberle dicho esto a esta persona, y nos arrepentimos muchísimo. Pero ya que estamos con el poder de nuestras facultades ya bien, pero mientras estemos enojados, le damos rienda suelta a nuestras pasiones la mayoría de las veces. Entonces va en contra de la naturaleza divina misma y de nuestra naturaleza humana. Por eso es tan perversa la ira. Santo Tomás dice además que la ira que perdura se truca en odio. O sea, la ira, nos enojamos, explotamos, pero luego si además dejamos que esa ira se cueza, por así decirlo, y la guardamos, esa es una ira que nos acompaña a lo largo del tiempo. Y ya no es como, bueno, sentemos un enojo, sino ya después empezamos a tener una mala voluntad en contra de tal o cual persona. Ya es odio. Ya llegamos a un punto en el que, bueno, si esa persona deja de respirar, pues ya no nos importa tanto. Que llegamos a ese punto. O que si le va mal, pues igual y no nos vamos a reír, pero no nos vamos a molestar. Que eso está muy mal. Tenemos que hacer una distinción también entre la ira y el celo, ¿no? La ira es el pecado. El celo, ustedes dirán, bueno, yo tengo responsabilidad sobre algunas personas, soy papá o soy patrón o soy párroco, tengo que corregir a alguien, ¿no? Y es lícito corregir a las personas. Pero San Agustín dice, el pecado no es parte para que aborrezcas al otro. Eso significa que no hay circunstancia sobre la cual nosotros podamos odiar a alguien personalmente. Podemos y tenemos que odiar el pecado, pero no podemos odiar a la persona. De ahí el viejo dicho, odiar el pecado, amar al pecador. ¿Se acuerdan? Y luego, vamos a ver, te toca corregir a alguien o ves que algo malo sucede, te tienes que preguntar dos cosas. ¿Te toca a ti efectivamente corregir a esa persona? Si no, bueno, habrá que decirle a alguien más que sí tenga que corregir a esa persona, a menos que sea algo muy grave o algo que urgentemente necesita corregirse, ¿no? Pero si no te toca, más bien avísale al que sí le toca corregir. Y dos, ¿puedo corregir a las personas de una manera adecuada, de buena manera?
Si no puedes corregir a las personas de buena manera, cállate. Y ya, cállate. ¿Por qué? Porque yo creo que a todos nos ha pasado que nos corrigen y nos empecinamos. Es de, sí, pues va a haber. Y lo hacemos más, lo que nos pidieron que no hiciéramos. ¿Verdad? Estoy viendo varias sonrisas. Pero eso es lo que pasa. Y entonces cuando nos toca a nosotros corregir, si no podemos hacerlo bien, mejor no lo hagamos. Porque se enoja uno, se enoja el otro y la situación no se corrige. ¿Vale? Entonces, el celo lo tenemos que aplicar, bueno, corregir a los demás, pero corregir adecuadamente, ¿no? Que se distingue de la ira o el odio al pecado, pero no el odio al pecador. Luego después, el odio, volviendo al tema anterior, cuando guardamos la ira que se convierte en odio, después se puede convertir en venganza. Que por venganza luego uno comete tonterías o murmura. Y entonces ya no nada más es un pecado, sino una multitud de pecados que lo envenenan a uno y que tienden a envenenar a los demás también. Y aquí tenemos que pensar. San Alfonso dice, ¿quieres vengarte de la injuria de tu prójimo? Pues también tu Señor querrá vengarse de ti. Eclesiastés dice, quien se venga de parte de Dios hallará venganza. Tenemos que acordarnos que nosotros le debemos mucho más a Dios de que los demás nos deben a nosotros. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Rezamos en el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Muy bien. La ira quita la gracia, la paz, la salud, hace desgraciada la vida y hace desgraciada la muerte. Pero bueno, basta de regaños. ¿Cuál es el remedio a la ira? Hay una virtud que tenemos todos que practicar que se llama la mansedumbre. La mansedumbre es, por definición, la virtud que modera la ira según la recta razón. No todos los enojos son pecaminosos. Si el enojo lo dirigimos de una manera razonable y logramos retenernos y hacer las cosas de acuerdo a la justa razón, estamos practicando la mansedumbre. Aquí tenemos que ver a Cristo como el modelo principal de la mansedumbre. Y tenemos que ir a los evangelios. Recordemos, pues, a los apóstoles, a los grandes apóstoles, los discípulos más fieles que siempre estaban allí y tal, pero también eran muy bocones. ¿Cuántas impertinencias les aguantó Cristo a sus apóstoles? Y siempre los trató con dulzura. Y cuando hubo que corregirlos, su corrección nunca pasó de la justa proporción. Tan es así que cuando le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás, que es rudo, es muy duro lo que le dijo, esa corrección no fue un obstáculo para que después Pedro regresara a la amistad de Cristo. Y luego después hay que ver cómo Cristo trataba al pueblo, a la gente normal. Ese mismo pueblo que Cristo alimentaba, que Cristo curaba, que Cristo le sacaba a los demonios, ese mismo pueblo que quiso coronar a Cristo como rey en Domingo de Ramos, fue el mismo pueblo que después dijo, danos a Barrabás. Cristo sabe que lo iban a traicionar. Y aún así Cristo les dio todo lo que les pudo dar y los trató con paciencia y con dulzura. Tenemos que recordar cómo trató a los pecadores, cómo trató a las mujeres públicas, a los recaudadores de impuestos, a todos ellos. Él no era un blandengue,
Les decía, vete y no peques más, pero tus pecados están perdonados. Tenemos que recordar aquel discurso de la montaña de las bienaventuranzas. Cristo nos recuerda que bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que hacen la obra de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso significa que son solo aquellos que hacen la obra de la paz los que son llamados hijos de Dios, y que nadie que no sea hijo de Dios puede entrar al cielo. Esto significa que la mansedumbre es obligatoria para nosotros, no es una opción, no es algo que podemos elegir hacer o no. Si queremos ir al cielo, si queremos agradar a Dios, si queremos ser hijos de Dios y hermanos de Cristo, tenemos que hacer la obra de la paz y tenemos que practicar la mansedumbre. Es obligatoria. Y es más, la Biblia nos empieza a dar consejos. Tenemos que ser mansos y pacíficos con quienes nos maltratan y nos odian. ¿Cómo? Proverbios responde: una respuesta blanda aplaca el furor. Muchos nos ha pasado que estamos como en medio de estamos a punto de perder los cabales y se nos ocurre, ¿sabes qué? Sí es cierto, me equivoqué, perdón. Y desarmamos a la otra persona y se acabó el problema. Y miren, muchas veces la ira, no muchas veces, siempre, la ira es fruto también de la soberbia, porque pensamos que merecemos que nos traten de tal o cual manera, pensamos que merecemos que nos respeten de esta y cual manera, pensamos que merecemos tal o cual cosa y no nos la dan. Pues aquí San Bernardo nos dice: humilde es quien convierte la humillación en humildad. Cuando nos humillan, cuando nos hacen alguna injusticia, podemos hacer dos cosas: o nos enojamos, perdemos la paz y la gracia, o convertimos esa humillación en humildad. Y convertimos esa humillación en una práctica de la virtud. Y convertimos esa humillación en un crecimiento en el amor de Dios y al prójimo. Y la elección es nuestra y de nadie más. Tenemos que recordar que cuando soportamos las humillaciones y nos unimos a las humillaciones de Cristo en la cruz, merecemos para la vida eterna. Ganamos gracias para nosotros y para los demás. Que todo lo que soportamos no es en vano si estamos en gracia. Es más, tenemos que ser mansos con nosotros mismos. Porque yo me imagino que también alguna vez les ha pasado que caemos en algún pecado o cometemos alguna falta y nos enojamos mucho con nosotros mismos. Pues no tenemos derecho a hacer eso. ¿Tenemos que tener dolor por nuestros pecados? Sí. ¿Tenemos que tener dolor porque hemos ofendido a Dios? Sí. Pero no podemos tener ira en contra de nosotros mismos. Para empezar, no sé por qué nos sorprende, somos de barro. Pero tenemos que tomar incluso nuestros pecados y llevarlos a la presencia de Dios para que nos lo cure, y crecer en humildad y recordar lo que somos frente a Dios y frente a los hombres. San Alfonso dice: gusanillo de carne. Y él sigue, San Alfonso, con algunos detalles prácticos. Y revisando lo que dicen varios maestros espirituales acerca de cómo practicar la mansedumbre, se los voy a resumir rápidamente. ¿Cómo practicamos la mansedumbre y cómo evitamos la ira? ¿Qué hacer para evitar la ira? Nada. No hagas nada. Si no puedes hablar bien, cállate.
Si no puedes hacer algo que no esté inspirado por la ira y después te vas a arrepentir de ello, no hagas nada. No hagas nada y quédate calladito. Eso es lo que dicen los maestros espirituales. San Isidoro dice: si alguno te provoca ira, disimula, pues merced a tu silencio será pronta tu victoria. No estoy inventando nada, lo dice San Isidoro. Y si no puedes aguantarte, vete, sácale la vuelta a la ira. Es mejor que consideren que eres débil a que cometas un pecado de ira y desagrades a Dios. ¿Cierto? Y miren, incluso, y esto es algo muy común, que nos corrigen, que nos piden, todos tenemos defectos, y nos los dicen en nuestra cara y nos ofendemos. San Bernardo dice: algunos se enfadan con quienes quieren curarles, pero no se enfadaron con quienes los enfermaron primero, cuando debería de ser al revés. Entonces, la ira la tenemos que tratar como si fuera la impureza. Tenemos que huir de ella a toda costa. No podemos guardarla en nuestro intelecto, no podemos imaginarla, no podemos ni siquiera escucharla o fomentarla con nuestras palabras. Tenemos que huir de la ira como si huyéramos de la impureza, porque funcionan parecido. Lo único que falta es poquito para caer en ella. Y esto de la práctica de no hacer nada toma mucha paciencia, toma mucha práctica, porque toda la vida nos han dicho que no te tienes que dejar, que tienes que ser fuerte. No, respóndele. Hay veces en las que tenemos que responder. Hay veces que si renunciamos a la ira estamos pecando en contra de la justicia, de la caridad, porque tenemos que corregir a alguien o algo, o defender a nuestra familia, o el honor de nuestra esposa. Pero son contadas las ocasiones. Pero de suyo tenemos que hacer nada y sacarle la vuelta a esas ocasiones de ira. Toma mucha paciencia, toma mucha práctica, pero también nos ayuda mucho pensar en nuestros propios pecados, en que nosotros le debemos mucho más a Dios de lo que los hombres nos deben a nosotros. Tenemos que pensar en que somos esto que dice San Alfonso María de Gregorio: gusanillos de carne. Y entender eso y humildemente aceptar las humillaciones que Dios nos mande, que no significa ser un pasotas, significa ser lo suficientemente fuerte para soportar una humillación. Carácter fuerte no es el que se enoja, carácter fuerte es el que no se mueve. Y tenemos que ser muy deliberados. Todos los días tenemos que pelear en contra de la ira. Y tenemos que siempre estar pidiendo a nuestro Señor que nos conceda esa virtud, en especial en esa devoción bonita del Sagrado Corazón, que decimos: Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón igual al tuyo. Que nuestro Señor los bendiga y nuestro Señor los guarde y dé la vida eterna. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.